Estudios bíblicos, bienvenidos. El tema que vamos a tratar hoy es la santidad. No es negociable y vamos a estar centrándonos en 1 de Pedro, capítulo 1, versículos del 13 al 21. También vamos a hablar sobre el ejemplo del armiño, un pequeño mamífero que tiene mucho que decirnos acerca de la santidad. Iniciamos. Lo primero que tenemos que recordar es que la palabra de nuestro Señor dice que debemos de ser santos. Pero muchas veces podemos llegar a pensar que santidad es algo moral, es un pensamiento o es algo externo, una limpieza. Sin embargo, a la luz de las Escrituras, vemos que no es así. Y vamos a tomar el ejemplo de los vasos que se usaban en el tabernáculo. Estos vasos, dice la palabra que eran santos, pero no eran santos porque fueran bellos o porque estuvieran limpios, impolutos, sino porque habían sido separados para ser usados en el servicio a Dios dentro del tabernáculo. Y surge nuestra primera pregunta: ¿qué es santidad? Bien, a la luz de la palabra lo que podemos ver es que santidad es nuestra respuesta reverente al sacrificio de Cristo en la cruz, a su entrega para salvarme, para salvarnos del infierno. Es mi gratitud personal en obediencia a la palabra de Dios. Es mi decisión de separarme, de consagrarme, de apartarme del pecado y del mundo. ¿Para qué? Para que por medio del poder del Espíritu Santo que mora dentro de mí, pueda llegar a vivir una vida de adoración y de servicio a Dios. Y esto implica que cuando tomamos esta decisión, lo tenemos que hacer sabiendo y aceptando que no importa la renuncia, el sacrificio e incluso el vituperio al que podamos ser expuestos. Santidad no es pretender ser perfectos. Tampoco es imponerle mi decisión a las personas que están a mi alrededor. Santidad es vivir diariamente anclados en la palabra del Señor, con una mente renovada, es decir, permitiendo que el Espíritu Santo transforme nuestra mente todos los días, reconociendo que dentro de mí habita el Espíritu Santo y Él merece ser respetado y honrado, y que al mismo tiempo mi corazón es un embalse de maldad. Ahora vamos a ver el ejemplo del armiño. El armiño es un mamífero que vive en el norte de América y de Europa. Su pelaje es muy cotizado en el mercado. Lo cazan, lo sacrifican para hacer pieles, abrigos, todo tipo de indumentaria. Y este pequeño animal es de un color marrón en los primeros años de su vida, pero luego su pelaje va cambiando y pasa a ser un blanco impoluto, un blanco nieve. Él vive en madrigueras, de las cuales sale para conseguir alimento. Los cazadores saben esto y lo que hacen es que aprovechan cuando el armiño sale en busca de alimento y llenan de lodo la puerta de sus madrigueras. De esta forma, cuando el animal regresa a su hogar, se encuentra la puerta sucia. Y es allí cuando el armiño tiene que tomar una crucial decisión. En primer lugar, o se ensucia excavando rápidamente para poder acceder a su madriguera y así salvar su vida. O en segundo lugar, lucha contra los perros de caza de los cazadores y muere limpio. Bien, este animal siempre toma la decisión de no ensuciarse. Él prefiere luchar por su vida y morir en el intento a salvar su vida y quedar sucio. Nosotros como cristianos, como redimidos, como comprados por la sangre de Cristo, también estamos en ese punto de tomar una decisión. Llega un momento en nuestra vida espiritual, nuestro caminar con Cristo, en que tenemos que tomar una decisión. Y solo existen dos opciones, dos caminos. Pero es nuestra decisión y es nuestra responsabilidad delante de Dios el camino que decidamos tomar. Y esto es tan importante porque no depende de lo que otros me digan, ni de lo que otros opinen, ni de lo que otros me enseñen, sino de lo que el Espíritu Santo que mora dentro de cada uno de nosotros me lleve, me conduzca, me guíe a entender y me pida que haga. La santidad es una vida en pureza y estamos hablando de algo interno.
una pureza interna. Dice la palabra del Señor: pero vosotros sois pueblo escogido, un real sacerdocio, una nación santa, posesión especial de Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Estamos leyendo 1 de Pedro 2, 9, nueva versión internacional. Por tanto, vivir en santidad no es una elección, es una necesidad y es un mandamiento de nuestro Padre Dios. Continuemos. ¿Qué dicen las Escrituras acerca de la santidad? En el capítulo 1 de 1 de Pedro vemos al apóstol expresando dos ideas centrales en relación con la santidad. En primer lugar, de los versículos 1 al 12, el apóstol manifiesta las obras de Cristo por nosotros. Es decir, él explica lo que Jesús hizo para salvarnos y por qué lo hizo. Básicamente nos está hablando de la esperanza que nos proporciona la obra de salvación de Cristo y de cómo ese sacrificio nos proveyó de una nueva ciudadanía celestial y de una relación de hijos con Dios, porque hemos sido adoptados por Dios. También expresa las dificultades que como hijos de Dios experimentaremos y al mismo tiempo nos da la seguridad de que Dios siempre está con nosotros. En segundo lugar, en los versículos del 13 al 21, el apóstol Pedro nos habla de la santidad a la cual todos los redimidos por Cristo hemos sido llamados. Si nosotros escudriñamos la Escritura, veremos que el tiempo verbal por medio del cual nos está hablando el apóstol Pedro es un imperativo, son imperativos, es decir, los imperativos son deberes o exigencias del autor. En este caso, siendo inspirado por el Espíritu Santo, el apóstol Pedro expresa de parte de Dios sus imperativos respecto a la santidad, lo que Dios quiere de nosotros, lo que Él espera y exige de nosotros. Y aquí tengo un pensamiento que creo que concuerda perfectamente con lo que hemos estado estudiando hasta ahora, y es: si yo digo que soy hijo de Dios, debo vivir como tal. Si mi Padre Celestial es santo, entonces yo debo ser santo. Bien, continuemos. Dice la palabra: ceñid los lomos de vuestro entendimiento, es decir, abrir vuestras mentes a la Escritura de Dios, permitiendo la renovación de la misma por medio del poder de la palabra y del Espíritu Santo, dejando atrás nuestra forma anterior de pensar y de vivir, aquello que hacíamos antes de ser redimidos, teniendo mentes claras, juicio claro y voluntad resistente, para lo cual es indispensable estudiar y meditar en las Escrituras y tener una vida derramada a los pies del Señor. Y vamos a ver lo que dice 1 de Pedro 1, 13 al 21. Leemos nueva versión internacional. Por lo tanto, con mentes que estén alertas y completamente sobrias, pon tu esperanza en la gracia que se te traerá cuando Jesucristo se revele en su venida. Como hijos obedientes, no os conforméis a los malos deseos que teníais cuando vivíais en la ignorancia, pero así como el que os llamó es santo, sed santos en todo lo que hagáis, porque está escrito: sed santos porque yo soy santo. Ya que invocáis a un Padre que juzga imparcialmente la obra de cada persona, vivid aquí vuestro tiempo como extranjeros, con temor reverente, porque sabéis que no fue con cosas corruptibles como la plata o el oro que fuisteis redimidos del vano camino de vida que os fueron transmitidos por vuestros antepasados, sino con la preciosa sangre de Cristo, un cordero sin mancha ni defecto. Él fue elegido antes de la creación del mundo, pero fue revelado en los últimos tiempos por causa de ustedes. Creo que queda clarísimo en esta versión. Podemos ver muy clara lo que nos está diciendo el apóstol, lo que Dios está expresando por medio de su siervo y lo que Él espera de nosotros. Vamos a tratar de desglosar un poquito todo este texto. Dice: así como el arminio toma la decisión de mantenerse limpio, es mi elección personal hacer lo mismo, y para ello debo renunciar al mundo, a sus costumbres, a su cultura, a sus formas. Recordemos que Cristo nos llamó a vivir contra cultura, a no abrazar el pecado. Vivir la vida eterna junto a Cristo implica hacernos enemigos de todo aquello que lo clavó a Él en la cruz. Y también implica no olvidarnos de que quienes le crucificamos fuimos nosotros con nuestros pecados. Y hago una pregunta:
¿Volveríamos pues a crucificar a nuestro Señor? La sangre de Jesús es santa y merece una respuesta santa de nuestra parte. Y aquí el mandato es no tropezar. Bien, en segundo lugar, se nos insta a ser sobrios, lo cual significa dominio propio, sencillez, discreción y serenidad. No podemos vivir como lo haríamos antes o como lo hacíamos antes de ser salvos. Sencillamente porque la sangre que nos limpió y su espíritu mora en nosotros. Y aunque también sigue en nosotros el pecado, la carne, nosotros estamos llamados a combatirlo con las armas del Espíritu Santo. Y es muy importante comprender que quien más alimentemos será quien salga victorioso. Porque esto es una lucha diaria. No podemos desarrollar los frutos del Espíritu Santo si no tenemos una relación intensa y personal con el Espíritu Santo y con la palabra de Dios. Por lo tanto, el mandato es sed sobrios. Continuemos. Tenemos que tener esperanza en la gracia venidera, lo cual significa que aunque vivimos bajo la gracia, estamos llamados a vivir con responsabilidad de nuestras acciones. Nosotros podemos caer, podemos fallar, podemos pecar. Sí, tal vez, no debería de ser así, pero sucede. Somos personas humanas caídas. Pero también debemos recordar que Dios sabe que seguimos luchando contra la naturaleza caída que habita en nosotros. Nosotros no estamos llamados a persistir en el pecado y mucho menos a ser jueces de nadie. Cuando hemos abrazado a Cristo, hemos muerto en la cruz y es ahí cuando podemos comprender que se puede vivir sin pecado, si es que permitimos que el Santo Espíritu de Dios guíe nuestra vida a diario. Hermanos, recordemos que el pecado se opone al Espíritu Santo y el Espíritu Santo se opone al pecado, no pueden convivir. Entonces, tenemos anclada nuestra esperanza en la gracia que vendrá en la segunda venida de Cristo. ¿La tenemos anclada en esa segunda venida? Nunca olvidemos que todos daremos cuenta en el tribunal de Cristo, por nuestras acciones, por nuestros pensamientos, por nuestras palabras y por nuestras obras. Por lo tanto, aquí el mandato es vestiduras blancas. Y vamos a recordar lo que dice Gálatas 5:16. Pero os digo, andad por el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque la carne desea lo que es contrario al Espíritu y el Espíritu lo que es contrario a la carne. Están en conflicto entre sí, de modo que no debes hacer nada. Gálatas 5:16, 17, nueva versión internacional. Queda claro que tenemos una lucha diaria y que para poder llegar a salir victoria cada día necesitamos del poder del Espíritu Santo. Nosotros no podemos hacerlo solos. Por último, nos habla el Señor de ser hijos obedientes, lo cual se refiere a ser imitadores de Cristo. ¿Por qué? Porque Él es el máximo ejemplo de santidad y obediencia al Padre. Estamos llamados a vivir sobre la base de la palabra de Dios y no según nuestra forma de ver la vida o de interpretar la Biblia, sino como personas maduras que han comprendido la palabra del Señor, que la respetan y que se esfuerzan por vivir. Lo contrario a esto resulta ser ilógico y totalmente vergonzoso. ¿Por qué? Porque si yo digo que soy hijo de Dios, debo de vivir a la altura de dicho llamamiento. Actuar como actuaría Jesús, vivir como viviría Jesús y pensar como piensa Jesús. Es decir, nosotros somos imperfectos y naturalmente caídos. Eso es claro, pero podemos alcanzar una relación tan íntima y tan profunda con Dios que nos conduzca a vivir bajo sus parámetros y no bajo los nuestros o los de otras personas. Recordemos que Dios creó los deseos para nuestro deleite, pero Satanás tomó esos deseos y los pervirtió. Por ello, por más buenos que sean nuestros deseos, si estos no se sujetan a la palabra, a la santidad y voluntad de Dios, no serán aprobados y mucho menos respaldados por Dios. Sed santos porque nuestro Padre es santo. Es claro y conciso. No existen dos vidas para el Hijo de Dios. No existe. No existe la vida secular y la vida sagrada, aunque muchas personas vivan así, porque es que delante de Dios solo existe una vida. Nada oculto hay delante de nuestro Padre Celestial.
Por tanto, el mandato aquí es sed santos y obedientes a Dios. Bien, continuemos. Y para terminar, es tan importante reflexionar acerca de que Dios me llama a ser santo porque, primero, el Espíritu Santo de Dios mora dentro de mí. Yo soy templo del Espíritu Santo y ese Espíritu Santo que mora dentro de mí es digno de ser honrado y respetado. Segundo, debo honrar el sacrificio de Jesucristo en la cruz. Tercero, debo honrar la palabra de Dios, la Biblia, porque ella es la que me guía, la que me enseña, la que me corrige y la que me muestra lo bueno y lo malo, y porque muchísimos hombres y muchísimas mujeres, siervos del Señor, murieron, entregaron su vida por esa palabra, porque hoy la podamos tener en nuestras manos. Tercero, debo honrar la gloria y la santidad de Dios, porque Él es quien me adoptó como su hijo. En otro punto, debo tener una mente que teme a las consecuencias del pecado en mi vida. Es decir, vamos a fallar, puede que sí, nos equivoquemos, es así, pero que cuando lo hacemos rápidamente seamos redarguidos por el Espíritu Santo y nosotros tengamos ese temor reverente de que lo que hemos hecho está mal y busquemos a nuestro Padre para pedir perdón, y que seamos conscientes de que aunque recibamos perdón, las consecuencias de nuestras acciones siempre van a estar ahí. También, ya no pertenezco al mundo, mi nacionalidad es celestial. Y por último, somos embajadores del reino de Dios en la tierra. Creo que es suficiente para tener claro que nosotros hemos sido llamados a ser santos. Hermanos, no pretendo adoctrinar a nadie. Estoy hablando en base a la Escritura, en base a la palabra y en base a mi experiencia con el Espíritu Santo. No es imposible lograrlo. Recordemos que el Señor nos dijo que mayores cosas que las que Él hizo haríamos nosotros. Y Él es santo. Y mientras que estuvo en la tierra, fue santo y sigue siendo santo y será santo por la eternidad. Y Él nos ha liberado y Él es quien merece que nosotros nos esforcemos por buscar esa santidad. Vamos a encontrarnos con infinidad de personas que van a criticarnos cuando decidamos apartarnos o consagrarnos para Dios. Porque consagrarnos para Dios implica renunciar a muchas cosas. Y lo primero a lo que tenemos que renunciar es a nosotros mismos. Es decir, renunciar a tomar decisiones sin contar con Dios. Renunciar a que sea nuestra mente la que nos dirige, nos gobierna, o nuestra carne. Renunciar a todo lo que éramos antes de conocer a Cristo. Y permitir que sea Él quien va creciendo en nosotros, que el Espíritu Santo desarrolle el carácter de Jesús en nuestra vida. Y muchas personas no lo van a entender, mismas personas que también han sido redimidas por Jesús, que no han llegado a este punto de inflexión, no lo van a entender, y podemos recibir vituperio, y podemos recibir crítica, y podemos no ser comprendidos, pero Dios desea que seamos santos. Dios desea que nuestra vida diaria sea una vida derramada delante de Él. Y finalmente, hermanos, ¿qué es lo que más nos importa? ¿Lo que los demás piensan de nosotros? ¿O lo que dicen de nosotros? ¿O cómo nos juzgan? ¿O lo que Dios dice de nosotros? Para mí personalmente lo más importante es lo que Dios piensa de mí, lo que Él dice de mí y lo que Él ve en mí. Y me esfuerzo cada día por tratar de agradarlo. No lo consigo, es verdad. Todos los días de una o de otra manera fallo, pero mi corazón y mi mente están anclados en la palabra y buscan agradar a Dios. Y el que comenzó la obra la va a terminar. Por tanto, yo les invito a meditar, a buscar en la Escritura todo el tema de la santidad, porque yo he tomado esta porción por lo que no me podía alargar, pero hay mucho acerca de la santidad. Y que sea el Espíritu Santo guiándoles en sus vidas a tomar las decisiones que Él considere que son necesarias para cada uno de ustedes. El Señor les bendiga ricamente a ustedes y a sus familias. Estudios bíblicos, conociendo el corazón del Maestro, viviendo para Él. Una servidora, Jenny Andrea Monroy de Dávalos. El Señor les bendiga. Les invito a compartir este estudio si ha sido de edificación.